Buenas tardes, les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y en esta ocasión vamos a iniciar la última sesión de la primera jornada de perfeccionamiento para docentes de Derecho Internacional con la charla que en esta ocasión dirigirá la doctora Daniela Malapi Hernández, quien es miembro titular y vocal del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Ella va a compartir con nosotros la sesión titulada Técnicas de enseñanza en el Derecho Internacional. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos esta tarde. Te escuchamos. Muchas gracias, doctora Luciana Cumpa, por esta gentil invitación, la cual también la expreso en reconocimiento del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de nuestra centenaria sociedad. Para mí siempre es un honor colaborar con las actividades de la sociedad, y también me permito felicitar el dinamismo con el que está actuando la sociedad, porque con las diferentes actividades, el curso, los congresos, los encuentros mensuales, estamos abriendo una ventana de debate desde el Perú de derecho internacional y en español, ¿no? Entonces, yo creo que los esfuerzos encaminados hacia esos propósitos ya son visibles por todos. Y también mi saludo a las y los docentes que nos acompañan esta tarde. eh, Agradecerles el esfuerzo también. Sé que es una jornada bastante larga, pero que se hace necesario para justamente tener vivo el debate en el área de nuestra competencia que tanto nos apasiona, que es el derecho internacional. Voy a permitirme compartir una presentación muy breve. No sé si se aprecia. Sí, sí se Ya se ve. ve, creo. Ujú. Listo, muchísimas gracias. Bien, como ha sido mencionado, el tema que se me ha pedido disertar esta tarde es el de técnicas de enseñanza en el derecho internacional. Pero, bueno, antes de abordar propiamente las técnicas, que estoy segura todos los que estamos aquí desarrollamos de alguna manera, voy a estructurar la sesión en tres partes. Una primera para hablar, creo, necesariamente del enfoque formativo que determina el sistema de educación superior universitario, para entender por qué la lógica de las técnicas de aprendizaje están concatenadas con pasos previos, que tiene toda una estructura lógica dentro de nuestro sistema. Luego revisaremos un poco las técnicas aplicables en la enseñanza de nuestro curso, el Derecho Internacional. Obviamente, por temas de especialidad, haré referencia a algunos ejemplos en derecho internacional público, porque no es mi rama el derecho internacional privado. Y finalmente cerramos con retos comunes que tenemos en la enseñanza del derecho internacional. Bien, como primer punto, referido al enfoque formativo que está ya estructurado en nuestro sistema de educación superior, debo mencionar que los enfoques en educación universitaria han pasado por varios procesos, ¿no? Uno primero, vigente más o menos hasta los años 60, 70, el enfoque basado en contenido y materia, que ha estado vigente por mucho tiempo y que fue luego secundado por un enfoque por objetivos, que yo creo que es en el cual todos nos hemos formado, en el que predominaba sobre todo la importancia del dominio de la materia, el cual no necesariamente se evidenciaba más allá que luego de una evaluación, ¿no? Y ya en los años 70, 80 y ya consolidándose en los años 2000, nosotros ya estamos enfocados en el sistema por competencias. Definitivamente este es un enfoque aterrizado, no es un enfoque que nace en nuestra región, pero que con los desarrollos a partir de la cultura y la literatura pedagógica ya está siendo muy plenamente aterrizado en los diferentes programas de estudio. Primigeniamente se presentó en las carreras de ciencias humanas, en los negocios, y ahora está aterrizado inclusive en el derecho, ¿no? Nuestro órgano rector, que es la SUNEDU, y el órgano adscrito que acompaña los trabajos de SUNEDU, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Universitaria, ya dirige, ¿no?, este enfoque por competencias hacia la estructura curricular de las universidades. Es decir, no hay universidad en el Perú que quiera acreditar si es que ya no tiene aterrizado en sus planes de estudio
y en la estructura curricular general el enfoque por competencias. Em, este enfoque ha sido trabajado por varios organismos, solamente voy a hacer referencias muy breves a lo que nos inspira UNESCO, el OCDE y el famoso proyecto Tuning del año 2007, para entender un poco de qué hablamos cuando enfocamos las competencias. Una competencia en general, y aquí me apoyo en el modelo educativo de la universidad donde yo participo, es un resultado de aprendizaje, ¿no? Como bien se muestra ahí, complejo, preciso, consensuado, que integra de forma organizada distintos saberes, pero sobre todo que se evidencia, ¿no? Se evidencia a través de un desempeño que se realiza en un determinado contexto. Decimos que es complejo porque una competencia no se logra en un solo curso, ¿no? Una competencia se logra a lo largo de una línea de cursos eh, que van a desarrollar justamente esas habilidades que queremos lograr en los estudiantes. Decimos que es consensuado porque es un trabajo arduo, ¿no? Determinar una competencia en una carrera como derecho requiere mucho debate, mucha conversación, mucha charla por parte de los actores involucrados, que son los docentes, los estudiantes, las autoridades y la comunidad académica en general. Es público porque una vez que está determinada una competencia tiene que socializarse para poder entenderse y luego aplicarse. Y obviamente atiende a un determinado contexto porque no es lo mismo hablar de competencias en ingeniería que hablar de competencias en derecho. Nosotros tenemos una naturaleza propia de la carrera y por tanto las habilidades que tenemos que desarrollar en los estudiantes son las que atienden a la propia naturaleza del programa. Entonces, a partir de la conceptualización de competencias, este enfoque orienta la formación hacia el desarrollo de aprendizajes complejos, como hemos dicho, que integren saberes, procedimientos y actitudes, ¿no? Se prioriza siempre el aprender haciendo, ¿no? No solamente es el conocer, sino también el hacer, a través de diversas actividades, como los vamos a ver más adelante, y es a partir de este enfoque por competencias que nos tendríamos que preguntar eh, en el ámbito específico de la ciencia jurídica, ¿qué tipo de competencias nosotros podríamos vincular a la carrera? En este caso, voy a hacer referencia al informe Tuning que mencioné hace unos minutos, el informe Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Este trabajo se hizo entre la Universidad de Deusto y la Universidad de Groningen de los Países Bajos. Se formaron varios grupos de trabajo entre 14 países. El Perú participó, por supuesto, y el enfoque era ver tres premisas para desarrollar esta idea de competencias. El primer enfoque era modernizar la enseñanza del derecho, ¿no? Atendiendo a los nuevos tiempos y realidades en el que se desarrolla. Segundo, avanzar en un proceso de internacionalización para vincular la enseñanza y el binomio enseñanza y aprendizaje en las diferentes universidades de Hispanoamérica. Y tres, incrementar la calidad de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero de un modo más transparente, ¿no? En el que también los estudiantes participen en el diseño de esta estructura curricular para que ellos sean conscientes de qué habilidades también tienen que ir realizando a lo largo de la etapa formativa. Fueron 24 competencias las que se propusieron en este proyecto. Obviamente no voy a hacer referencia a algunas, solamente, no a todas, sino a algunas que considero que aterrizan muy bien en el espacio del derecho, y son las que muestro, ¿no? Por ejemplo, desarrollar habilidades para conocer, interpretar y aplicar los principios generales del derecho y las normas del sistema jurídico nacional e internacional a casos concretos, ¿no? Desarrollar la capacidad para razonar y argumentar jurídicamente, capacidad para dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, identificando hechos sociales, pero con relevancia jurídica, ¿no? Capacidad para redactar textos jurídicos y expresarse de forma oral con un lenguaje también técnico, ¿no? Que aterrice y desarrolle, ¿no? Los términos propios de la carrera. Demostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, considerar la pertinencia del uso de medios alternativos de solución de conflictos que son propias también de la especialidad que nosotros impartimos, conocer una lengua extranjera, evidentemente, porque en derecho internacional
Sabemos que los pronunciamientos judiciales, sobre todo de los tribunales internacionales, siempre se expiden en inglés, en francés, entonces es necesario el desarrollo también de lenguas extranjeras para poder dinamizar el desarrollo de nuestro curso. Ser consciente de la dimensión ética de la profesión jurídica y estar comprometido con los derechos humanos y el Estado social y democrático de derecho. Esto voy a hacer referencia luego, más adelante, cuando veamos un ejemplo que comporta también a nuestros operadores legales, ¿no? Bien, entonces, estas competencias obviamente no son mandatorias, son propuestas y ya dependerá de la visión de la universidad, de la visión de la Facultad de Derecho que corresponda, ver qué habilidades realmente se quieren aterrizar en los estudiantes, en todo el proceso formativo. eh, y es que las competencias, una vez definidas, alimentan un elemento anterior que es el perfil de egreso. No existe una universidad que no tenga un perfil de egreso, ¿no? El perfil de egreso es una lista de conocimientos, de habilidades, de actitudes con objetivos mínimos, ¿no? Que hay que dominar y que son exigidos también como parte del reconocimiento del aprendizaje de un estudiante, ¿no? Hay que focalizar los esfuerzos siempre que se tiene un perfil en saber responder a las exigencias también del mundo donde se van a desarrollar y los alumnos luego de terminada la carrera. Evidentemente, las competencias que van a asociar el curso de Derecho Internacional también van a ser las que inspiren un perfil de egreso, pero obviamente atendiendo a la naturaleza de la asignatura, porque en un plan curricular tenemos un conjunto de asignaturas del ámbito público, del ámbito privado, las que correspondan al ámbito público y en específico las de Derecho Internacional, también obviamente aportan no solamente con el contenido y la naturaleza de la asignatura, sino también con las mecánicas de aprendizaje que son propias de esta área. Entonces, eh, de plano, en nuestros cursos, este perfil, que normalmente está orientado a competencias comunes como el análisis jurídico, la argumentación jurídica y la investigación jurídica, son perfectamente aplicables en asignaturas como el derecho internacional. Una vez entonces que una facultad ha determinado un perfil de egreso y las competencias, tiene que establecer los tipos de aprendizaje. Este es otro universo. Hablar de tipos de aprendizaje es hablar de términos muy variables, dependiendo de la estructura, también de la logística, ¿no? Que tenga una facultad para poder hacer aplicables este tipo de principios pedagógicos. Me voy a referir solo a tres, que son los más comunes. El principio de aprendizaje autónomo, ¿no? Por el que los estudiantes son conscientes y regulan su proceso de aprendizaje valiéndose de estrategias de autorregulación, autoevaluación, planeación, autocrítica también. Y eso hace que las técnicas que luego veamos que son aplicables a este tipo de aprendizaje le permitan al estudiante ser capaz de reconocer qué saben, qué no saben y qué deben comprender, ¿no? Normalmente para este tipo de aprendizaje aterriza muy bien el método del caso. El aprendizaje basado en evidencia, aquí el estudiante aprende a través de acciones concretas, ¿no? Desarrolla habilidades para poco a poco volverse un experto en la materia, ¿no? Ser más diestro, porque esto implica una práctica continua del aprendizaje, poniendo en juego sus conocimientos, sus habilidades, y crea experiencias de aprendizaje prácticas, ¿no? Aquí el tema de las simulaciones aterriza muy bien para desarrollar este tipo de aprendizaje. Y finalmente, el aprendizaje colaborativo, que lo concebimos en el aula virtual y aula física, porque ya tenemos un poco que salir de la idea de que la formación universitaria hoy en día solamente es presencial. En el mundo entero, la educación en la mayoría de carreras ya es híbrida o inclusive a distancia. Entonces, cada vez que pensemos en una nueva estrategia de aprendizaje, consideremos también si estamos ya en entornos virtuales, porque la facultad en la que participamos ya se ha abierto a estas posibilidades, plantear que
aquello que vayamos a enseñar y el método que vayamos a utilizar también sea aplicable a ambas modalidades, ¿no? Bueno, en este aprendizaje colaborativo, el alumno aprende con otros y de otros, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental en este tipo de aprendizajes se aplica siempre en técnicas como instrucción de pares, estrategias de coevaluación, etcétera. Bien, una vez definido entonces en una estructura curricular un perfil, las competencias que van a diferenciar a ese programa de derecho y establecidos los tipos de aprendizaje, recién podemos hablar de las técnicas de enseñanza, ¿no? Que ya son, que es ese motor aplicativo en la asignatura. Y las técnicas que haré referencia, siguiendo un poco los postulados del profesor de la Universidad de Murcia, Javier Carrascoa, son perfectamente aplicables también a la dinámica del derecho internacional. En primer lugar, la clase magistral. De hecho, estas charlas son clases, bueno, expositivas en todo caso, ¿no? La clase magistral yo creo que opera en verdad como una columna vertebral, ¿no? Sigue siendo básica a pesar de los desarrollos en diferentes aspectos de la enseñanza. La clase magistral es el medio nuclear de transmisión de conocimientos y de argumentos jurídicos, y hablando básicamente en el tema del derecho, eh, y es la exposición oral, ¿no? El profesor expone los conceptos, principales categorías, principios generales del derecho y que son necesarias para la formación del estudiante. Y si bien este tipo de clase o de técnica ha sido criticada hoy en día porque algunos la tildan de anacrónica, de muy jerarquizante en la relación docente-alumno, yo creo que hay que reconocer también que este tipo de técnica despliega una función esencial, imprescindible, porque si hablamos que tenemos que enseñar a los alumnos a saber analizar y a saber argumentar, el primer ejemplo que va a tener para argumentar es su profesor, ¿no? Y el profesor evidentemente demuestra también esas habilidades argumentativas en una clase expositiva. Entonces, no renunciemos a la clase magistral, es creo que condición sin la cual no se termina de cerrar este, todos los objetivos que normalmente proponemos en un sílabo, que es prácticamente una especie de contrato académico que tenemos con los estudiantes, porque lo que declaramos en el sílabo es lo que nosotros nos comprometemos a desarrollar. Y para desarrollarlo bien, pues evidentemente hay que exponer el conocimiento básico, preciso, argumentativo, lógico, que requiere una temática específica dentro del derecho internacional. Eh, que una clase magistral pueda ser expositiva no quiere decir que no sea dinámica. Una clase dinámica puede tener un contenido variable, ¿no? El profesor expone no solamente lo que encuentra previamente contemplado en el sílabo, como ya mencioné, sino lo que también se relaciona con cuestiones actuales, problemas, litigios, controversias de derecho internacional que surgen a veces hasta en el momento de la clase, ¿no? Aquí conectar la nota de coyuntura sobre un tema relevante de derecho internacional para complementar la clase magistral es lo que le da dinamismo, por dos motivos. Primero, porque el alumno puede entender cómo actúa realmente el derecho internacional para resolver problemas de la realidad. Y dos, porque sirve como una especie de metodología inclusive para, por decirlo de algún modo, romper el hielo en la parte inicial de la clase, ¿no? De repente, la nota de coyuntura a la que queremos hacer referencia en una sesión no necesariamente tenga específica relación con el tema de la sesión que nos toca desarrollar, pero ya es importante porque ubica al alumno dentro del contexto del derecho internacional y permite al docente también captar la atención del estudiante para ya conectarlo con todos los principios y conceptos que va a desarrollar después, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿de qué normalmente hemos estado hablando en las clases, ¿no? Las sanciones de la Unión Europea a Rusia como consecuencia de la guerra
de Ucrania, ¿no? O el acuerdo entre Estados Unidos y China sobre la famosa, entre comillas, guerra arancelaria, o las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia, ordenando a Israel que tome todas las medidas necesarias para evitar actos genocidas, aunque ya sabemos que el contexto, bueno, se está desarrollando por otro sentido. O si el plan Trump, por ejemplo, para Gaza será visto como una violación para el derecho internacional, o qué significaría que el Perú pida un asiento latinoamericano permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, son muchos los temas de coyuntura que ayudan a que esa clase expositiva pueda ser un poco más dinámica, ¿no? Y así como una clase expositiva es dinámica, también eh, cabe el espacio para que sea participativa, porque se puede y se debe siempre preguntar a los estudiantes cuestiones que ya saben, sus saberes previos, pero también cuestiones que le causan ciertas dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase magistral constituye justamente ese espacio ideal para que los estudiantes encuentren una solución hacia una duda relativa al derecho internacional y su aplicación a partir de las diferentes fuentes que lo conforman. Otra técnica que estoy segura que todos desarrollamos es la clase práctica, ¿no? Si bien una clase magistral debe siempre marcar un carácter participativo y dinámico, esta no puede absorber todo el sistema de la clase, ¿no? Siempre tiene que haber un espacio práctico. ¿Por qué? Porque es el complemento necesario, es el complemento ideal de la clase magistral, ¿no? Y aparte porque también contribuye a una comprensión global de la dinámica internacional, ¿no? Porque solo yo creo que desde la perspectiva aplicativa es que el alumno se aleja un poquito de la abstracción a la que podemos llegar en determinado momento de la clase para entender con elementos propios de la realidad esa dinámica y característica del derecho internacional. Eh, por ejemplo, si estamos en una clase de Derecho Internacional Humanitario y estamos haciendo análisis de la normativa propia de esta especialidad, los convenios de Ginebra, los protocolos, etcétera, es necesario también a los alumnos retarlos con casos prácticos que de repente ya son casos pasados, ¿no? Pero que el alumno, como es la primera vez que está viendo derecho internacional, pues para él le resulta nuevo. Ver el caso Vietnam, por ejemplo, para analizar la dinámica de un conflicto armado no internacional y un conflicto armado internacional puede servir. Si el alumno está viendo temas de genocidio, aterrizar las sentencias de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda, el caso Atadig, el caso Akayesu, resulta también sumamente importante para hacer práctica esa implementación en la clase de la teoría. De esta manera, hacemos ver a los estudiantes que es perfectamente aplicable, realizable el derecho internacional en la realidad interna, inclusive, ¿no? Tomando ciertos matices porque el derecho doméstico no tiene la misma dinámica y necesariamente las mismas fuentes que el derecho internacional, pero se complementan perfectamente. Por ejemplo, también, y esto es importante también anotar, que el carácter práctico de una clase permite asociar la importancia y la integración del derecho internacional público como una asignatura que no está aislada, sino que complementa las demás asignaturas que el alumno está desarrollando a lo largo de su proceso formativo. Por ejemplo, si un alumno no está interesado en el derecho internacional, pero está llevando la clase, es importante dejarle claro los conceptos, dejarle claras las fuentes, los principios. ¿Por qué? Porque este mismo alumno en algún espacio de su carrera va a llegar, por ejemplo, derecho penal. Y en derecho penal especial, el alumno va a conocer el delito de corrupción, el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad, el delito de desaparición forzada, el delito de tortura. Entonces, claro que es necesario analizar estos delitos desde la dogmática penal, ¿no? Cómo se configuran estos tipos penales, pero también es necesario que cuente con los conocimientos desde el derecho internacional para que pueda integrar su mirada jurídica y pueda analizar en una mejor perspectiva cómo funciona el derecho doméstico. Lo mismo sucede con el derecho constitucional. Cuando analizamos la parte dogmática de la Carta Magna y tenemos todo el listado de derechos fundamentales,
podemos darle una perspectiva desde la mirada propia del derecho constitucional, pero si el alumno está llevando derecho internacional público, también si le queda clara la aplicación de los tratados, por ejemplo, de protección de derechos humanos, va a poder asociar, ¿no? Si estudia bien la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula el derecho a la vida, a la libertad de expresión, el derecho al nombre, el derecho a la propiedad, va a poder conjugar ambas ramas, ¿no? Eh, es muy necesario siempre recurrir a todas las fuentes, no solamente los tratados, ¿no? Sino también los pronunciamientos judiciales, inclusive las opiniones consultivas que también muestran razonamientos jurídicos muy exhaustivos que ayudan a entender la conceptualización de un derecho. Por ejemplo, si estamos analizando el derecho al medio ambiente, analizar la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, pues complementa definitivamente el aprendizaje también de este derecho, ¿no? Otro tipo de técnicas son los seminarios. Si bien este estilo de clase es como muy europea, también aterriza muy bien y hay universidades que las aplican, ¿no? Pero tiene ciertos requerimientos para que pueda cumplir su función, digamos, como técnica, porque si bien el seminario es un tipo de enseñanza eh, también práctica, para que resulte efectiva tiene que ser dirigida a grupos pequeños. O sea, no podemos tener salones masivos para hacer seminarios, tienen que ser grupos de máximo 25 estudiantes, ¿no? Porque aquí lo que se busca es que el alumno debata, debata con el profesor, ¿no? Y tiene que venir revisando materiales previamente, o sea, ya tiene que venir con conocimientos previos para poder aportar a la discusión. El profesor evidentemente va a tener que proveer el material, los artículos, capítulos del libro, estudios de caso, para que el alumno previamente pueda analizar, ¿no? Pueda criticar jurídicamente estas posturas, digamos, que pueda encontrar en estos materiales. Eh, y ya con ese conocimiento previo se realiza en el escenario de la clase estos debates que luego van a tener un resultado, porque en un seminario lo que se busca también es que el alumno desarrolle su competencia de comunicación escrita. El profesor plantea el tema, provee los materiales, el alumno los revisa, va al seminario para hacer la discusión, pero al final tiene que tener un resultado que lo evidencia. Un artículo, un ensayo, la redacción de un informe, etc. Entonces, eh, con este tipo de técnica, los estudiantes y el profesor también, ¿no? Eh, participa estimulando al alumno a ser también protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Porque en este tipo de escenarios es cuando el alumno reta un poco al profesor, ¿no? A través del debate. Otra técnica es la clase colaborativa con participación de expertos. Aquí hay también un trabajo en equipo, un trabajo activo, dinámico, eh, que busca conectar también la teoría con la práctica para enriquecer la experiencia, ¿no? De aprendizaje. Normalmente, este tipo de clases se estructuran también bajo un tema, que quien lo propone el docente a cargo, el docente titular de la cátedra es el que propone el tema, ¿no? Y a la vez invita a un expositor externo, un experto, sobre un punto específico de alguna sesión que se está tratando. Y también aquí el profesor tiene que proveer de materiales para que el alumno pueda revisar e ir a la clase con el experto ya teniendo una idea de aquello que se va a tratar. El experto puede participar a través de una charla breve, una exposición, pero también puede participar en una mesa redonda. No, no todo tiene que ser formato clase. Puede ser una mesa redonda, una mesa de debate, o puede participar para resolver casos prácticos también, dando sus puntos de vista sobre un tema en particular. Por ejemplo, si hacemos una clase colaborativa sobre el uso de la fuerza y la legítima defensa en Naciones Unidas, aquí hay que
proveer materiales, ¿no? Casos, el alumno va a tener que leer la Carta de Naciones Unidas, artículo 2, 51, proponer un caso clave, ¿no? Sobre uso de la fuerza, sobre legítima defensa, por ejemplo, el caso Nicaragua, Estados Unidos, ¿no? Podría servir para un ejemplo así. Los estudiantes normalmente van a tener que dividirse en grupos para poder revisar el material. El profesor va a introducir el tema y luego ya le toca al experto, ¿no? Si se trata de una clase o de un ejercicio práctico, el experto va a aterrizar aquellos elementos, categorías jurídicas que son propias del caso, y puede ser un experto de diferentes especialidades y que se desempeña en diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, un abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores, puede ser un jurista que haya participado en un litigio internacional o haya formado parte del equipo de defensa de un Estado, un académico especializado o un funcionario de Naciones Unidas, ¿no? Dependiendo del tema, en realidad. Entonces, la figura de este experto no solamente le va a dar una mirada cercana, ¿no? Por su por la expertise, valga el término, del día a día en el que se desarrolla, y por tanto el alumno va a poder conectar aquello que está estudiando con la práctica del experto, sino también que va a contar con una doble retroalimentación, la retroalimentación del docente a cargo de la cátedra y la retroalimentación del experto. Entonces el alumno se va sumamente enriquecido con este tipo de clases, y lo positivo es que aquí se desarrollan no solamente casos prácticos, que pueden ser reales, sino también se desarrollan habilidades, las famosas competencias a las que hice referencia: argumentación jurídica, tanto oral como escrita, el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva, el análisis jurídico y la comprensión, obviamente, de la institución o el tribunal internacional, si es que cabe dentro de la sesión, ¿no? Otro tipo de actividades que podrían ser consideradas como una técnica son actividades externas, ¿no? Esto resulta muy ilustrativo porque es salir del espacio del aula para hacer la clase fuera del programa, fuera de la facultad. Y aquí es conectar al alumno con la realidad jurídica cotidiana del derecho internacional, ¿no? En Lima tenemos varias instituciones a las que podemos, con las que podemos coordinar y hacer este tipo de clase. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la FAO, la Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF, inclusive también el Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza peruano-ecuatoriana, tiene un capítulo peruano, si es que queremos ser muy específicos para abordar un tema de tratados, por ejemplo. Entonces aquí eh, lo que permitimos es que el alumno tome contacto real con la entidad que desarrolla una temática específica del derecho internacional, ¿no? Y le da una mirada de lo que podría ser a futuro su profesión, ¿no? Otra técnica que yo estoy segura que todos la desarrollamos es el role playing, ¿no? Y eso, aparte que los alumnos disfrutan mucho hacerlo, ¿no? El role playing en el aula o en el espacio físico que la universidad determine es muy beneficioso si es que en las facultades, si así corresponde, cuentan con espacios que no son aulas en estricto, sino son salas de debate o salas de audiencia, o como se quiera llamar también, salones de grado, que permiten hacer estas dinámicas, ¿no? Aquí lo que se busca es que los alumnos asuman un rol de representación, que pueden ser procesos judiciales, pueden ser mesas de negociación, pueden ser arbitrajes internacionales, dependiendo de la temática. Y es una técnica muy, muy importante porque el alumno, ¿no? Por un momento, por una sesión o las sesiones que corresponda, se siente representante de Estado, se siente juez, ya abogado defensor del Estado, árbitro, funcionario de un organismo internacional, y actúa, ¿no? Ya actúa dentro del simulacro, de la simulación que representa una situación de derecho internacional. Esto obviamente tiene que tener una estructura
aparte de definir el escenario físico donde podamos hacer este tipo de actividades, también hay que definir los roles, ¿no? Y aquí es importante también la facilitación de materiales, ¿no? Porque recordemos que el alumno se está formando, entonces el darle las normas correspondientes al ejercicio de simulación, la jurisprudencia específica, la información del caso, si bien no se agota en lo que el profesor pueda dar, porque el alumno obviamente también lo que hay que incentivar es que él profundice, acopie, indague sobre toda aquella información que le va a servir para defender el caso, porque finalmente también es responsabilidad eh, autónoma del aprendizaje del estudiante en este tipo de ejercicios. Y bueno, aparte de ello, el profesor tiene que establecer reglas, ¿no? Reglas para poder hacer este role-playing y un cronograma. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de asumir un rol a través de la argumentación de un caso, sino que el alumno también tiene que presentar entregables. Tiene que hacer una memoria, tiene que hacer un informe, un proyecto de resolución, y para eso se necesita tiempo. Entonces, si nosotros como docentes esperamos que en nuestra cátedra pueda aplicarse un role-playing, desde las primeras semanas de clase, esto ya tiene que estar definido para darle tiempo al alumno a prepararse en 2 meses o 3 antes de que termine el ciclo académico para poder hacer bien esta simulación. Lo que aporta este tipo de técnica en el aprendizaje de un estudiante es que desarrolla las habilidades, ya dije, de argumentación, que es lo básico y transversal en cualquier curso de derecho, sino también desarrolla la negociación, su capacidad de negociar, de llegar a acuerdos, la oratoria, el análisis jurídico, ¿no? Y trabajar en equipo. Eso es fundamental, el trabajo en equipo. Hay muchos ejemplos de role-playing, ¿no? Que se pueden hacer en clase, como la simulación de la Corte Internacional de Justicia. Aquí los alumnos tienen que hacer memoriales escritos y luego sus alegatos orales. La simulación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar temas sobre conflictos armados, sanciones, amenazas a la paz. Y aquí también los alumnos, como mencioné, tienen que relucir, ¿no? Sus capacidades para la negociación, hacer una especie de lobby, de vetos, de redacción de resoluciones. Otro role-playing puede ser una negociación de tratado, ¿no? Negociar las cláusulas del tratado, ponerse de acuerdo en cómo lograr consensos para aplicar los principios del derecho internacional, sea que se trate de tratados de medio ambiente, de armas, migraciones, etcétera. O también puede ser una simulación de una misión diplomática, ¿no? Los alumnos asumen el rol de embajadores, cónsulos o asesores jurídicos y resuelven una crisis internacional aplicando los canales diplomáticos, ¿no? Esto normalmente funciona cuando vemos la temática de la solución pacífica de controversias con mecanismos no procesales, ¿no? Entonces aquí al alumno se le motiva, se le incentiva a que aprenda, ¿no? Y se entrene, digamos, de alguna manera, en las habilidades para saber interpretar un tratado, ¿no? O una norma internacional en general, a escribir jurídicamente los memoriales, los informes, los proyectos de resolución y obviamente hacer defensa oral de sus posiciones, ¿no? Siempre obviamente teniendo muy, muy puntual el razonamiento ético, porque no se trata de ganar una competencia, se trata de eh, lograr un objetivo, sí, pero respetando justamente los alcances del derecho internacional en sus tratados, en las normas que lo contemplan, pero con responsabilidad y ética, ¿no? Pensando en el bien común finalmente, ¿no? Otro tipo de técnica es la promoción de investigaciones. Eh, Aquí, esto yo creo que todos también lo hacemos en clase, porque no es que intentemos convertir en investigadores a los estudiantes, porque la investigación en realidad es un proceso de decisión, ¿no? Es un proceso de compromiso y de trabajo continuo. En el pregrado, los alumnos inician, dan los primeros pasos para poder abrirse
en este paso de la investigación, en este camino, en esta senda de la investigación, pero la labor de escribir en derecho internacional y aportar reflexiones profundas que abran nuevos espacios de debate, obviamente todavía no está a un nivel de formación, más cuando es el primer curso de Derecho Internacional de repente que van a ver, pero la idea es animarlos, familiarizarlos, motivarlos a que desarrollen este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, una recopilación de jurisprudencia ya es un paso. Comentarios o notas a decisiones judiciales que aplican el derecho internacional es otro paso. Notas de actualidad sobre nuevas regulaciones positivas del derecho internacional. ¿Qué dice, por ejemplo, el acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales? Un último tratado. Bueno, ya no tan último, ya tiene un tiempito ya no, en el debate, pero ¿qué dice? O sea, ¿y cuál es su impacto, por ejemplo, en el Perú? Comenzar a preguntarse, ¿no? Incluso realizar boletines de noticias en derecho internacional. Aquí también quisiera compartir que es importante que el alumno darle herramientas para que él pueda identificar qué hechos sociales tienen relevancia jurídico internacional y cuáles pueden servir para que él también aporte al inicio de la clase haciendo breves debates. Y me refiero a conectarlo. El alumno de hoy en día tiene acceso a muchas redes, ¿no? Ya son alumnos tecnológicos. No pueden vivir sin el celular. Bueno, ya nadie puede vivir sin el celular, ¿no? Pero estar conectado a redes sociales. Y por tanto también a través de las redes sociales a medios de prensa. Entonces, darle un listado, ¿no? Times, BBC, Deutsche Welle, Le Monde, medios también nacionales. O sea, ir a clase, al menos escuchando, leyendo una noticia de relevancia jurídico internacional para generar debate. Eso también le sirve mucho al estudiante, ¿no? Entonces, la diversidad de trabajos o actividades para desarrollar investigación es en verdad muy amplia. Podemos también un poco motivarlos a hacer ensayos, short articles, o ya si el curso está casi terminando la carrera, porque depende mucho de dónde se ubique la asignatura, artículos regulares, utilizando obviamente siempre un método, ¿no? El más conocido yo creo que ya por todos es el método INRAP, por sus siglas en inglés, que le da estructura, ¿no? Introducción, metodología, resultados y discusión en trabajos no muy largos. La idea es que se dinamice la metodología para que el alumno pueda sentir que está cercano, ¿no? Que está siguiendo, que está dando pasos seguros, ¿no? Y así alimentar el pensamiento crítico, ¿no? Que es una de las competencias que también hemos visto al inicio de la charla. La capacidad de analizar, ¿no? Las fuentes del derecho internacional, despertar su curiosidad también en el ámbito jurídico, ¿no? Em, Bien, otras estrategias que podemos considerar, que yo no les diría técnicas, porque no son técnicas de aprendizaje, porque muchas de ellas no dependen del profesor, y aparte porque no se desarrollan en clase algunas, eh, pero que sirven para que el alumno pueda identificar la importancia de la asignatura y si ya tiene interés en especializarse en esta rama, en conectar con aquellas especialidades o subespecialidades que puedan ser de su interés. Y me refiero a la participación en prácticas de campo. No es obligación del docente informar al estudiante sobre prácticas de campo o pasantías que pueda hacer, pero dado que nosotros estamos en este ámbito, siempre nos va a llegar información sobre este tipo de acercamiento con algunas entidades internacionales, ¿no? Estas son prácticas de meses, ¿no? Que se pueden hacer tranquilamente mientras el alumno está estudiando la carrera. Ya otra cosa es que decida hacer una pasantía fuera, ¿no? En Naciones Unidas o en la EA, eso ya depende de cada estudiante, pero sí también motivar la importancia de este tipo de actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno
se va a relacionar directamente con el campo de acción de aquella subespecialidad que le interesa. Ahí, o sea, por ejemplo, si hace una pasantía en OEA, va a poder analizar los tratados desde la perspectiva de la OEA, ¿no? Participar en foros internacionales, va a aprender a redactar informes, va a ayudar a entender la dinámica real de la institución y eso también va a coadyuvar a que desarrolle las competencias que estamos conversando a lo largo y que se repiten porque son necesarias en la carrera, ¿no? Investigación, argumentación, oratoria, redacción, análisis, trabajo en equipo. Y también porque este tipo de actividades construye una red de contactos, ¿no? De aquí pueden salir siempre becas o oportunidades de ya inversión en organismos internacionales y porque finalmente, perdón, los ayuda a tener una especie de orientación vocacional ya habiendo elegido la carrera. O sea, un estudiante decidió estudiar derecho. Ahora, ¿qué área del derecho le interesa más? Este tipo de prácticas ayuda a que el alumno pueda orientar vocacionalmente esa subespecialidad, ¿no? Sea que le interesen los derechos humanos, el derecho penal internacional, derecho ambiental, derecho internacional humanitario. Obviamente, no digo que se vaya a ver este tipo de subespecialidades de manera apartada, porque todo es parte de un propio sistema, ¿no? Cada subrama se complementa, pero evidentemente ya en el ejercicio profesional se van tomando ciertos caminos, ¿no? Aquí en Perú, ¿dónde podrían hacer las prácticas los estudiantes? En la Comunidad Andina de Naciones, que siempre saca sus oportunidades de pasantes, en UNICEF Perú, bueno, ONU, OEA, como mencioné, pero también en ONGs que ven el tema internacional como Amnistía Internacional o Human Rights Watch también, etcétera, ¿no? Los tribunales internacionales también es una oportunidad. También es necesario que en el contexto de una asignatura de Derecho Internacional podamos como docentes motivar al estudiante a que participe en congresos, en foros, en conferencias, porque esto también le da otras habilidades. Participar en un congreso, y no como asistente, sino como ponente, reta al alumno a presentar una ponencia, ¿no? Elegir un tema de derecho internacional que le resulta interesante y aparte de desarrollar, como hemos visto ya, esa habilidad de investigación y de análisis, también se reta a sí mismo a poder compartir con otras personas los conocimientos adquiridos y recibir de ellas mismas también oportunidades de reflexión que de repente no ha considerado al momento de hacer la ponencia. Lo mismo sucede en foros o en conferencias, ¿no? Y no necesariamente me refiero a conferencias que organice la misma facultad en la que dictamos el curso, sino me refiero a otras facultades, que el alumno salga de su universidad, visite otras universidades, instituciones, organismos del Estado, organismos internacionales o, por ejemplo, de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que constantemente realiza sus actividades para que conecte, ¿no? Con personas que tienen una afinidad académica común. Otro tipo de estrategia también es aprovechar espacios para que el alumno fuera en clase o fuera de clase haga reseñas bibliográficas, ¿no? Eh, se conecte con la literatura propia del derecho internacional, aparte que un poco que motivamos al alumno a que lea, también motivamos a que entienda el texto que le podamos alcanzar o que él mismo pueda identificar, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de una clase, si estamos viendo una primera unidad de aprendizaje relativa hacia la evolución del derecho internacional, las escuelas de derecho internacional, las teorías que han fundado el derecho internacional, y hacemos referencia a Francisco de Vitoria, no solamente hay que hablarle de Francisco de Vitoria, hay que hacer que lea a Francisco de Vitoria. Las relecciones de índice son open access, ¿no? Es un material open access, está en la web, uno lo puede encontrar muy fácilmente, googleando inclusive. Entonces, eh, leer a los precursores, ¿no? No solamente estudiarlos porque el profesor me explica quién fue y cuál fue su aporte, sino ir al texto y reseñar el texto.
Si queremos hablar del positivismo y ver los aportes de Hans Kelsen, bueno, que vayan a la teoría pura del derecho, al último capítulo del libro relativo al derecho internacional y cuál fue la mirada de Kelsen para pensar el derecho internacional desde su posición académico-jurídica. Reseñar ese capítulo para poder entender también desde el propio autor su posición, ¿no? En fin, otra técnica, o bueno, no técnica, otra estrategia, como mencioné, es participar en simulaciones o MOOC de Derecho Internacional. Las mismas simulaciones a las que he hecho referencia como estrategia de clase, pero fuera de la universidad, fuera del aula de clase. Estos MOOCs son sumamente importantes porque yo creo que le cambia la perspectiva al estudiante, ¿no? El hecho de retarse a sí mismo y poder compartir con compañeros universitarios de otras casas de estudio eh, es una experiencia que yo creo que enriquece, ¿no? Ahí no hay pierde, ahí el alumno se enriquece. Eh, Normalmente estas son competencias, hay que prepararse mucho, meses, no solamente en habilidades de argumentación, sino también en habilidades de redacción, porque hay que presentar memoriales, escritos, etcétera. Pero ya vamos viendo que el alumno va asumiendo ese rol de abogado, de juez, ¿no? De negociador, sea del mood que se trate, ¿no? Algunos, no sé si los he puesto aquí, algunos mood que existen, estos son un ejemplo, hay una diversidad mucho más grande, ¿no? En los que los alumnos pueden participar, evidentemente la mayoría de estos está en inglés, así que si el alumno ya domina el idioma, pues, tranquilamente es oportunidad para estimular su participación. El Phyllis Jessup, por ejemplo, en Derecho Internacional, muy interesante, sea en inglés, el Telders Moot también en Corte Internacional de Justicia, el Jumping Dead Competition también. Aquí tuvimos la oportunidad con la doctora Cumpa de participar hace algunos años atrás en este mood muy interesante. Si bien es derecho internacional humanitario, no solamente se agota, hay espacios para el derecho penal internacional, los derechos humanos. Eh, el MOOC de Corte Penal Internacional también, o el Nuremberg MOOC sobre crímenes internacionales, la competencia de arbitraje internacional de inversión. Aquí en la universidad que participo, participamos con un grupo de profesores como tutores. También fue una experiencia muy, muy interesante. Este tipo de competencias lo organiza la American University con la Universidad del Externado. Se rotan un año cada una, es en español y se aterriza muy bien también temas de arbitraje internacional, derecho internacional privado y derecho internacional público, ¿no? Porque hay mucho contenido también de derecho internacional público. Eh, los MOOC de ONU, que también se da en una diversidad de instituciones, ¿no? El famoso es el de Harvard, pero también hay uno de Harvard para universidades del hemisferio, entonces estas se desarrollan en español y en inglés. Eh, Tuvimos la oportunidad de participar en una que se hizo en una universidad acá en Lima, también muy interesante, o los MOEA para universidades del hemisferio, también se hizo en Perú hace varios años atrás, participamos en Arequipa, y aquí los alumnos no hacen el rol de negociadores, ¿no? Entonces, es cierto que es un compromiso adicional porque hay que preparar a los estudiantes, hay que reunirse con ellos meses antes, pero vale la pena, ¿no? Si uno dispone de un poco de tiempo para determinado tipo de competencia, es una experiencia incluso para el profesor, ¿no? Porque ver cómo los alumnos se desenvuelven es muy, muy gratificante. En cuanto a los retos comunes de enseñanza del derecho internacional, uno importante es que el derecho internacional tiene un carácter en constante evolución, ¿no? El derecho internacional evoluciona constantemente y los cambios en la práctica internacional, los nuevos tratados, la jurisprudencia emergente, el soft law, requieren que tanto docentes como estudiantes tengamos la mirada activa en estos nuevos desarrollos, ¿no? Em, Otro tipo de desafío vinculado al carácter evolutivo del derecho internacional es lo que mencionaba minutos antes, que es esa
característica de abstracción normativa que se tiene en derecho internacional, ¿no? A veces los estudiantes encuentran un poco difícil conectar los principios generales del derecho con un tratado en un caso concreto, y a veces se genera polémica, ¿no? Yo creo que todos hemos sido testigos de un debate aquí en Perú sobre la dación de una ley, ¿no? La ley 32.107 sobre prescripción de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio del 2022, del 2002, ¿no? Eh, esta ley eh, abrió mucho debate entre penalistas e internacionalistas, ¿no? Porque nosotros sabemos que los especialistas en derecho penal eh, niegan cualquier tipo de posibilidad de la existencia de la costumbre en virtud del principio general nullum crimen, nullum pena sine lege previa, ¿no? Es básico, o sea, tipo penal tiene que ser taxativo, ¿no? Eh, pero en esa línea, los especialistas en derecho penal internacional también entraron al debate porque lo prescrito en la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos o los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad determina que estos delitos son imprescriptibles, como su mismo nombre lo dice, ¿no? No prescriben y siempre pueden ser investigados y sancionados. Entonces, cuando hablo de la abstracción, es decir que tanto los principios como los tratados en derecho internacional que pueden tener alguna disonancia con el derecho interno, disonancia en el sentido estricto de una categoría o principio que es propio del derecho interno, tiene que estar totalmente claro, porque hemos visto que los legisladores, que eran los primeros llamados a interpretar un proyecto de ley o una ley a la luz de los convenios internacionales, no lo hicieron, ¿no? Se pronunció la Corte Interamericana, se pronunció el Tribunal Constitucional sobre la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Y el operador legal no interpretó, no hizo caso a lo emitido por el Tribunal Constitucional. eh, y como el mismo tribunal lo decía, este tipo de convención no es que determine la imprescriptibilidad por la convención en sí misma, ¿no? O porque lo diga un artículo, sino porque acogía una norma imperativa de derecho internacional que así lo disponía. Entonces, esa abstracción siempre hay que aterrizarla para que pueda quedar claro desde la dinámica de nuestra perspectiva, ¿no? Otro reto es superar los sesgos eurocéntricos, ¿no? Es cierto que el derecho internacional se estudia, nace, se desarrolla en Europa y en el mundo anglosajón, eso es obvio, ¿no? Todos lo estudiamos así, porque así es. Pero cuando hablamos de la evolución del derecho internacional, también hablamos de interculturalidad. Interculturalidad también es aporte de otras partes del mundo en la temática, en el debate, en la doctrina del derecho internacional. Una doctrina crítica que hace tiempo ha nacido de esta parte del sur global y que pone en relieve los aportes de América Latina al desarrollo del derecho internacional en español, ¿no? Esto lo recargo. No es porque sea una chauvinista, pero sí es importante relevar el aporte de muchos juristas de América Latina al derecho internacional. Y quiero hacer referencia, bueno, son juristas, digamos, más cercanos, no obstante podemos hacer referencia a muchos juristas del siglo XIX, pero por ejemplo, en los aportes de Jiménez de Aréchaga, ¿no? Como miembro magistrado de la Corte Internacional de Justicia, o de Augusto Calzado Trindade, o ahora, ¿no? De Juan Manuel Gómez Robledo, vamos a estar atentos a las publicaciones que realice ya en su calidad de juez. Son aportes importantes que nutren el derecho internacional. Y aquí también quiero hacer mención a la importancia no solamente del estudio y referencia de los publicistas de derecho internacional, sino también de las publicistas de derecho internacional. Incentivar la lectura del aporte de las mujeres en derecho internacional. Hay muchas magistradas que tienen textos interesantísimos
en diferentes perspectivas del derecho internacional, derecho penal, derecho ambiental internacional, límites, etcétera, como Hilary Charlesworth o Rosalind Higgins, Phoebe Okowa, María Teresa Infante, Sue Hankin, que tiene un libro excelente sobre daños transfronterizos. Entonces, nuestro reto también está en motivar la lectura de las juristas, ¿no? Y el último reto que podríamos considerar como tal es la incorporación del aprendizaje basado en el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Ya estamos en un mundo de inteligencia artificial, ya estamos en un mundo de realidad virtual. Entonces, y el derecho no es ajeno tampoco, ¿no? Entonces, el acceso a las TIC, eh, si bien nos llama una constante actualización en el uso de plataformas de apoyos virtuales, no podemos negar que ya se convierte en un pilar también importante que complementa, ¿no? Y potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje en derecho, ¿no? Y obviamente en derecho internacional. Como hice referencia al inicio, ya no hablamos de clases solo presenciales, hablamos de clases sincrónicas como las que estamos teniendo en estos precisos momentos, pero también clases asincrónicas, ¿no? Formatos de cursos preestablecidos que tienen un contenido interesante también y en el que se tiene el reto de aterrizar la teoría y hacer algún tipo de ejercicio práctico y autónomo con los estudiantes que se forman en estas modalidades, ¿no? Es necesario incentivar el uso de los software, ¿no? Las bases de datos, las redes sociales, la gestión de buscadores digitales, eh, estimular a que los alumnos no solamente participen en foros, congresos, sino también que hagan MOOCs complementarios, cursos que tienen las diversas entidades internacionales, como UNESCO, el CICR, ONU, que complementan lo que nosotros, con mucho entusiasmo, podamos dar en clase, ¿no? También es necesario el uso de canales virtuales, que el alumno pueda identificar cuando entra a una red social como YouTube, qué canal virtual académico y serio puede complementar su aprendizaje. Los podcasts, hay un podcast que es muy interesante que se llama Hablemos de Derecho Internacional del abogado Edgar Sobenes, ¿no? Este podcast integra entrevistas a muchos expertos en derecho internacional. Él lo pone en español para facilidad de todos quienes estamos en esta parte del continente. Y lo bueno es que este tipo de interacciones dan resultados, ¿no? A través de publicaciones, porque este podcast ya se ha convertido prácticamente en dos libros digitales, ¿no? Hablemos de Derecho Internacional, se llama también, hay dos volúmenes, que está inclusive, que puede ser accedido a través de la librería del Palacio de la Paz, de la biblioteca del Palacio de la Paz, y participan juristas nacionales. Tenemos abogados peruanos que han participado en esos volúmenes, está el profesor Ramiro Grotous también que ha participado en el volumen uno, etcétera. Y obviamente hay que incentivar que los alumnos se acerquen a las bibliotecas virtuales de contenido internacional. Tenemos la Biblioteca de Naciones Unidas, ¿no? Que tiene todo un recurso dedicado a tratados, jurisprudencia, conferencias, charlas de expertos. La Biblioteca Jurídica de UNAM, que es también súper rica, acopia muchísima información en temas de derecho internacional. La biblioteca de ACNUR, del World Legal Information Institute, de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, o el del Sistema de Derecho Internacional también, ¿no? Estos son unos ejemplos, en verdad hay muchos más recursos. Y otro punto también es que hay herramientas que integran la inteligencia artificial en proyectos devenidos de varias organizaciones, ¿no? Por ejemplo, el CICR ha sacado su Digital Tools, que contiene todo un conjunto de información, normas de carácter humanitario, los Jury Docs también sobre violaciones de derechos humanos en distintos países,
eh, el Lab de Naciones Unidas, ¿no? Que tiene también información sobre políticas de derechos humanos y justicia internacional, o el Guide Justice Lab también sobre justicia global. Por poner un ejemplo, vamos a entrar, por ejemplo, al Digital Tools del 6CR. ¿Me confirman, por favor, si podemos verlo? No. A ver, vamos a retroceder. ¿Se puede ver la página del 6CR? Disculpe. No, no se ve. Creo que hay que dejar de compartir las diapositivas y compartir el navegador. Ok. Ahora sí podemos verlo. Y ahora sí. Digital Tools, ¿sí? Para el derecho internacional humanitario. Esa es una propuesta del 6CR para conectar la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a Digital Tools y nos lleva a otra página. El Toolkit también se puede ver, por favor, doctora, se puede ver la página del Toolkit. Aquí está toda la información condensada del 6CR, pero la diferencia es que, por ejemplo, si vamos a e-learning, vamos a encontrar un aplicativo, un software que se llama Kaya, a partir del cual vamos a encontrar cursos de Derecho Internacional Humanitario en inglés, francés, español, pero con la diferencia de que el contenido ya es trabajado a partir de inteligencia artificial, ¿no? Simplemente nos unimos al curso en el idioma que corresponda, nos registramos y ya tenemos acceso a este tipo de información. Y así hay una serie de recursos ya alimentados por la inteligencia artificial que nos acercan a un espacio de profundización y ampliación de conocimientos de la temática internacional. Dejo de compartir para volver a la diapositiva. Entonces, es muy importante que los estudiantes utilicen la tecnología para complementar lo aprendido en clase, pero también para hacer trabajos autónomos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros les pedimos que hagan infografías, ya tienen Canvas, tienen Gemini, tienen ChatGPT, obviamente la idea es orientarlos a que los usen éticamente. Si tienen que redactar, Grammarly, hay muchas herramientas que ayudan a que esa redacción sea correcta, entre comillas. Si les pedimos que hagan mapas de tratados, la inteligencia artificial los va a ayudar. Si hacemos que hagan bases de datos de cumplimiento de sentencias o cronologías de conflictos, la inteligencia artificial los va a ayudar. Entonces, así podemos comprender de una manera más cercana del desarrollo espacial y temporal del derecho internacional, favoreciendo un enfoque más práctico, ¿no? Otro reto también es tratar de implementar en las clases el aprendizaje basado en proyectos. Normalmente esto se busca cuando la asignatura está hacia finales de la carrera o se complementa con un seminario o cursos electivos. Y aquí los estudiantes diseñan propuestas normativas, ¿no? O políticas públicas internacionales. Obviamente tienen que tener un conocimiento previo de varias, de diferentes conceptos. Eh, Borradores de tratado, protocolos, etcétera. Es evidenciar que el alumno ha entendido la teoría para ponerla en práctica y hacer un resultado, ¿no? A través de un entregable con cierta complejidad. Y finalmente, si bien no depende de los docentes, sí es una oportunidad para conversarlo con las autoridades del programa de estudios, hacer las clases espejo o metodología COIL, ¿no? Que es el Collaborative Online International Learning, que permite en tiempo real hacer una clase con una sección, un programa de otro país, ¿no? Eh, Aquí se requiere mucho la coordinación de las áreas internacionales de las universidades para que conecten con una universidad socia, elijan el programa de Derecho Internacional que se dicta en esa universidad, coordinar con los profesores y elegir un tema del sílabo para desarrollarlo en forma conjunta. Puede ser que ambos desarrollen el tema o uno
haga la parte teórica, el otro haga la parte práctica, pero con el fin de motivar al alumno a que también se interrelacione con estudiantes de otros países utilizando las herramientas digitales y ver también una visión distinta, ¿no? O sea, pensar el derecho internacional tal vez desde un punto de vista específico de un determinado país al abordar un caso puntual sobre un concepto de derecho internacional que pueda complementar un caso peruano, ¿no? Entonces, ya menciono, ¿no? Que no depende mucho del docente, sino de la operatividad de la universidad, pero es una metodología que ya se está aplicando y que podemos promover como una iniciativa también de la cátedra. Eh, bueno, y para ir concluyendo, es importante ver un poquito también el rol del docente, ¿no? El docente es la guía de la clase, ¿no? Es quien transmite el conocimiento, quien le enseña al alumno a analizar, a investigar, a argumentar, a redactar, pero también cumple un rol de facilitador o mediador, ¿no? Porque quien va a dar la retroalimentación en todo tipo de actividades que se puedan desarrollar en un espacio, en una sesión de clase, es el profesor. Quien va a determinar cuáles son las potencialidades de un alumno o cuáles son sus oportunidades de mejora es el profesor. Por eso, eh, ese rol de facilitador es muy importante. Hay que tener mucha paciencia, por supuesto, pero es parte de nuestra vocación, ¿no? Cuando abrazamos la docencia, también tenemos que ser o desarrollar en nosotros esa competencia, ¿no? De mediar, de acompañar al estudiante. Obviamente, haciendo que él también sea responsable de su propia formación. Eh, para concluir, eh, es indispensable entonces, ¿no? Que para la enseñanza del derecho internacional, eh, que enfrenta muchos desafíos, tanto por esa complejidad normativa, ¿no? Abstracta a veces, como por las exigencias de un contexto global cambiante, ¿no? Es necesario superar estos retos y para ello, ¿qué debemos hacer? Eh, de alguna manera, articular, ¿no? Articular estas técnicas tradicionales que yo creo que no debemos renunciar, pero también integrando las innovadoras, porque siempre hay que pensar en cómo nos formamos nosotros, cómo nos formaron a nosotros y cómo nosotros ahora debemos formar a la generación que viene con sus propias particularidades y su propio contexto, ¿no? Y esto va a redundar significativamente en su aprendizaje. Y un segundo punto es que el uso de metodologías activas, el método del caso y las simulaciones, junto con el aprovechamiento de recursos tecnológicos, eh, que impliquen también un aprendizaje colaborativo entre pares, contribuye, yo creo, a una formación integral, ¿no? Eh, el alumno es testigo de su propio contexto moderno, tecnológico, y hay que hacer que ese contexto ayude a su aprendizaje, ¿no? Pero siempre, siempre con la mirada puesta en el compromiso por una justicia internacional, ¿no? Siempre con esa mirada. En fin, quedo atenta por si hay alguna pregunta y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, querida Daniela, por esta charla sumamente enriquecedora, muy importante y que nos ha llevado más que la teoría del derecho internacional a pensar, a reflexionar y a hacer crítica y autocrítica sobre cómo estamos nosotros transmitiendo, ¿no? ¿Qué medios, qué herramientas estamos utilizando para poder trasladar estos conocimientos? Tenemos una pregunta en la pizarra virtual de parte de Anthony Enríquez Ochoa. Profesor Enrique, le damos la palabra. Bien, gracias. Reiterando, si me confirman, por favor, si se me oye. Correcto, se le escucha. Sí, perfecto. Gracias. Gracias, doctora Daniela. Muchas gracias, doctora Luciana. Y con todos.
Muy buenas tardes. Bien, en principio agradecer su participación, ya que hizo notar la perspectiva de las políticas que tiene, ¿no? La SUNEDU, el CINEACE, respecto a la labor que tenemos nosotros. Y antes de poder precisar mi pregunta, apreciar, ¿no? Si de algún modo nuestra realidad educativa va dirigida a las competencias, de lograr competencias de los alumnos. Entre toda esta intención que pretendemos lograr, las nuevas tecnologías de algún modo también influyen bastante, ¿no? Ya hizo mención sobre lo que es la inteligencia artificial. Y por ahí voy, ¿no? Con la pregunta, al, este, ah, al mencionarle de que a su criterio, ¿cuál sería conveniente tal vez hacer un estudio de caso o la simulación? Y en ese momento, pues en realidad, en el contexto en la cual me encuentro, yo le hablo desde la ciudad de Huancavelica, la tierra del mercurio. Bueno, de algún modo, en nuestra Universidad Nacional de Huancavelica, en mi Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, no tenemos en tanto esa participación de clases o como establecidas, ¿no? O ya institucionalizadas. Más que nada son actividades presenciales. Bueno, ocasiones en las cuales puede haber circunstancias para optar a la virtualidad. eh, sí la hacemos, pero no la institucionalizamos. Entonces, retorno a la pregunta, ¿no? A su criterio, doctora, ¿cuál sería, mm, cuál es su criterio respecto a estas técnicas, ¿no? De solamente hacer un estudio de casos o el de escenificar un caso, ¿no? Eso, eso quisiera poder percibir desde su perspectiva. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias a usted, doctor Enrique, también por su pregunta, que es muy, muy pertinente, y me voy a permitir muy brevemente para poder respetar el tiempo, este, indicar dos puntos, ¿no? Uno referido justamente a las competencias y otro a estas técnicas que pudieran ser aplicables en el contexto de la clase en la universidad, allá en Huancavelica. Em, lo primero de lo que quisiera partir es que cuando hablamos de competencias, sí debo reconocer que Derecho fue una de las carreras que se opuso, ¿no? A este enfoque. Yo me opuse al principio también, porque sentía que cuando recién empezamos a ver este tipo de enfoque era muy, pero muy práctico, y en Derecho la teoría pesa y pesa mucho, ¿no? Pero luego cuando uno va entendiendo la dinámica de este enfoque, ve que hay puntos medios en donde sí se pueden aterrizar ambos momentos, ¿no? Y otra cosa es de que este enfoque por competencias, que ya está aterrizado en el plano universitario, primero se aplicó en la política escolar. O sea, mientras el enfoque por competencias se aplica en el sistema universitario con SUNEDU, es decir, desde el 2014 en adelante, el currículo nacional del año 2009 ya introducía este sistema por competencias. Es decir, a los alumnos que nosotros recibimos en las universidades ya vienen formados, en la mayoría de casos, por supuesto, y bajo premisas de las propias escuelas, con este sistema por competencias, ¿no? Entonces, lo que también tenemos que hacer es involucrarnos en este enfoque para poder entenderlo y desarrollar lo que el alumno ya viene eh, ejercitando, realizando desde la escuela, que sabemos que en nuestro sistema hay todavía mucho por hacer, pero encaminarlo para poder consolidarlo. Y me parece que no hizo referencia al inicio, pero hasta la misma OCDE, ¿no? En varios de sus documentos sobre competencias habla
inclusive de la competencia cuando el alumno ya terminó la universidad y ya está ejerciendo la profesión en un determinado ámbito, este tema de las competencias continúa, ¿no? Y obviamente no es responsabilidad solo del profesional, también ahí hay que hacer un trabajo de interiorización de la importancia de la capacitación constante desde el Estado y desde la empresa privada, los empleadores, porque el hecho de que querramos profesionales competentes implica un trabajo permanente, desde la escuela, la universidad y en el ámbito profesional. Y respecto de cuál sería esa técnica más aplicable, en verdad, ambas eh, son perfectamente realizables en el escenario de una asignatura de Derecho Internacional. Hacer que los alumnos simulen un caso ya lleva a que también resuelvan el caso. Entonces, creo que la simulación es la técnica que incluye, ¿no? La resolución también de un caso, si es que esto solamente lo hacemos en un espacio práctico después de una sesión teórica. En la simulación, este espacio también se integra. Entonces, yo creo que los dos son perfectamente aterrizables, pero si hay que elegir uno en todo caso, yo creo que la simulación, al integrar ya la resolución de un caso con la orientación del docente, es la técnica, la práctica a la cual yo le daría importancia todos los ciclos académicos para que todos los alumnos que pasen por esta cátedra puedan vivir esa experiencia. Muchas gracias, doctora Daniela. Muchas gracias Sí, a ustedes. sí, sí, justamente esa era la perspectiva, ¿no? Porque la inteligencia artificial en realidad a los alumnos les permite obtener toda la información, incluso superior a las de nosotras, ¿no? A Sí, los de los docentes. Entonces, si bien es cierto el trabajo que puede contener toda esa información excelente, pero no la puede expresar, entonces sí, veo como una técnica conveniente que esa forma en el ámbito de la oralidad deban expresarlo, y usted mismo dijo, ¿no? Argumentar, porque puede haber mucha argumentación en lo escrito, pero que no lo sepa expresar, no lo sepa motivar con los ademanes, con la expresión correcta y demás, solamente queda en información que es información, más no logra una competencia interesante que es pues la argumentación y la oralidad. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias. gracias Gracias. a usted por su gentileza. Muchas gracias. Entonces, reiterándole el agradecimiento a Daniela Malapi Hernández por darnos de manera tan generosa su tiempo, sus conocimientos, su experiencia como experta en diseño académico y en la enseñanza. Te agradecemos mucho, Daniela, y te transmito también los saludos del embajador Oscar Maurto Romaña, presidente de la SPDI, por haber Muchas gracias. participado en esta primera edición. Esperamos que esto se replique durante varios años, estas jornadas de perfeccionamiento docente. Entonces, vamos a dar por terminada esta sesión. Y para finalizar esta jornada, agradecer a todos los que se han mantenido conectados. Ya estamos al final del día y haber dedicado todo un día sábado para poder compartir con nosotros toda esta información. Voy a dar algunas informaciones relativas más bien a la entrega de los certificados y también a los objetivos de esta jornada que nos ha congregado el día de hoy. En primer lugar, quisiera comentarles que cuando desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional ideamos esta actividad de capacitación, fue desde la perspectiva de alcanzar conocimientos y perfeccionamiento a docentes de derecho internacional a nivel nacional, porque somos conscientes que la capacitación en derecho internacional es, por supuesto, muchas veces elitista. Es una capacitación que muchas veces se encuentra únicamente en el extranjero, que solamente se imparte en inglés o en francés o en otros idiomas y que principalmente se concentra en capitales o en este caso en Lima, ¿no? Desde esa perspectiva fue que diseñamos esta primera jornada
y nos sentimos muy satisfechos de haber congregado a docentes de Chiclayo, Piura, Trujillo, Cusco, Arequipa, Tacna, Huancavelica, Cusco, Ica, Lima, por supuesto, y también tenemos algunos colegas que están peruanos que están ejerciendo la docencia del derecho internacional en el extranjero. De ahí que queremos generar un directorio de profesores de derecho internacional a nivel nacional para poder mantenernos en contacto y, por supuesto, replicar este tipo de actividades y generar una suerte de networking, ¿no? Donde nosotros podamos compartir información que nos pueda ser útil a nivel de capacitación, ¿no es cierto?, de técnicas de enseñanza o de actividades o eventos que nosotros podamos realizar de manera conjunta. En consecuencia, también para nosotros también es muy importante que puedan llenar la encuesta de satisfacción que hemos compartido en el chat. Y si no, se lo vuelvo a replicar si es que a lo mejor se puede haber pasado el enlace, ya que ahí les vamos a agradecer mucho que nos coloquen sus sugerencias, si es que a lo mejor en una nueva edición desean que se aborden otros temas, nuevos temas, están interesados en que contactemos a determinados expositores. Estamos muy motivados por generar este tipo de encuentros en español y si, bueno, si se invita a un expositor que tenga pues otro idioma, para su expresión, veremos la manera de generar algún tipo de traducción simultánea, ¿no? También para informarles que les estamos extendiendo la invitación al segundo Congreso Peruano de Derecho Internacional que se va a realizar en el mes de septiembre. Así es que estamos a la espera en este momento ya nos encontramos en la convocatoria de abstract o resúmenes de trabajos y esperamos que los principales interesados en enviar sus trabajos sean profesionales y docentes de Derecho Internacional. El año pasado hicimos una convocatoria que fue realmente masiva, recibimos trabajos hasta del extranjero, pero nos sucedió algo muy curioso porque llegamos a recibir muchos trabajos por parte de estudiantes, pero notamos una ausencia, creemos nosotros, importante de profesores peruanos de Derecho Internacional. Y este tipo de encuentros nosotros lo hacemos justamente para escuchar también las investigaciones, las propuestas, las miradas, las perspectivas jurídicas internacionales de la Academia Jurídica Internacionalista Peruana. Entonces, invocamos a que se animen a presentar sus propuestas de trabajo. De hecho, en este momento ya estamos editando el libro de actas del Congreso del año pasado, que va a tener un formato virtual, y este segundo congreso también tendrá su correspondiente libro, que también va a servir como una suerte de publicación de libro para las ponencias que sean seleccionadas. Vamos a dar por terminada esta sesión, no sin antes informarles que vamos a publicar una playlist de las 4 sesiones para la eventualidad que ustedes deseen volver a acceder a ellas. Y también vamos a solicitar los materiales que los profesores han compartido, como el día de hoy, Daniela. Vamos a agradecernos que compartas las diapositivas que has tenido la gentileza y te has tomado el trabajo de elaborar. Los certificados van a ser entregados a su correo electrónico en el transcurso de las próximas semanas o máximo 15 días, dependiendo de lo que nos demoremos en generar las firmas electrónicas de las autoridades. Y con estas palabras, solo me queda agradecer la participación y la conexión de todos ustedes hasta este momento. Muchas gracias por su comprensión y, sobre todo, cierro esta disertación solicitando que repliquen, ¿no? Que repliquen esta actividad con sus colegas y que en una próxima edición pues seamos más, ¿no? Seamos más y también de todo el país. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Que tengan muy buenas tardes y un feliz fin de semana. Muchas Buenas gracias.